Somos MS Formación y Consultoría Integral. Yo soy la directora académica. Vamos a trabajar lo que corresponde a matemática. En matemática es bastante amplio, ¿ya? En el temario de educación inicial también van a abordar, porque también tenemos una especialista, que es la maestra Ingrid Araníbar. Ella es digamos, la especialista principal del área. Y algunos tópicos son los que van a revisar conmigo, que soy del área de matemáticas, así como también a lo mejor la maestra Marlene, que es del área de ciencias, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a recordar lo que es el enfoque de resolución de problemas, colegas, porque empezamos por ahí, ¿sí? En nuestro CENEP, en nuestro nuevo currículo de educación básica significa que este currículo van a trabajar tanto los estudiantes, van a poder desarrollar los aprendizajes que ahí se mencionan, los estudiantes de las diferentes modalidades de la educación básica, es decir, educación básica regular, educación básica especial y educación básica alternativa. Esas tres modalidades son las que, digamos, toman en cuenta los aprendizajes señalados en este currículo nacional. Y dentro de lo que es la educación básica regular, tenemos pues los tres niveles, inicial, primaria y secundaria. A diferencia, ¿no? A diferencia de nuestro CENEP, de nuestro DCN, recuerdan que utilizábamos antes, donde ya se hablaba de lo que es la articulación, ya se hablaba de lo que era el enfoque por competencias. Ese término, colegas, de enfoque por competencia, ¿desde hace cuánto lo estamos escuchando? ¿Recuerdan? Y es más, surgió justo en la articulación, cuando se quiso articular inicial y primaria. ¿Recuerdan más o menos en qué año? ¿En qué década? ¿Alguien? Si no, lo escriben por el chat. ¿Alguna recuerda? ¿No? Muy bien. Estamos trabajando entonces desde el año 95 aproximadamente. O sea, desde los años 90 ya se hablaba del enfoque por competencias, ¿ya? Pero en este enfoque por competencias se veía como una sumatoria, ¿no? Como que el niño tenía que aprender conocimientos, digamos, desarrollar habilidades, destrezas y también aptitudes, como si fuera un conjunto, una reunión de elementos. Ahora, el enfoque de competencias ya tiene una nueva definición que se explicita en este CENEP, que es esa, digamos, esa posibilidad, ¿no? De resolver problemas. Básicamente es eso el enfoque, ¿no? Cómo yo puedo resolver problemas utilizando mis diferentes recursos, tanto internos como externos. En los internos, obviamente, tengo mis conocimientos, mis habilidades, mis destrezas, mis aptitudes y también con los recursos que me ofrece el contexto, ¿ok? Y mediante eso, una persona es competente cuando logra resolver problemas. ¿Por qué empiezo? Porque es este término, problemas. Nosotros utilizamos matemática siempre, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana siempre lo utilizamos. Pero, ¿por qué aprendemos matemática? ¿Por qué es necesario aprender matemática para cualquier persona? ¿Por qué es necesario aprender matemática, colegas? ¿Alguna vez se han puesto a pensar ello? ¿Por qué aprendemos matemática? Ustedes, que son profesionales de la educación en el nivel inicial, seguramente cuando estuvieron en el colegio, en secundaria, supongamos, llevaron temas como, por ejemplo, se me ocurre en matemáticas, logaritmos, o por ahí vieron, como se dice, el teorema de Pitágoras, o el método de Ruffini para dividir polinomios, ¿no? Y alguna vez, adicional a cuando yo por ahí me acuerdo, Maribel, me lo estás mencionando y recuerdo que alguna vez he trabajado eso, ¿lo han vuelto a ver? ¿Lo han utilizado? ¿Alguna de ustedes lo ha utilizado nuevamente?
Y entonces, Maribel, si hay personas que no vamos a utilizarlo, no vamos a ser ingenieros, no vamos a ser matemáticos puros, ¿por qué nos enseñan todos esos contenidos? Por ejemplo, la parte de optimización lineal o funciones. Todos hemos llevado ello en el colegio, seguramente. Pero ¿y por qué lo aprendemos? ¿Por qué aprendemos todos esos conocimientos matemáticos? ¿Mm? A lo mejor muchos de nosotros no los vamos a utilizar, definitivamente. Si no estamos dedicados a ello, no lo vamos a utilizar. Pero entonces, ¿por qué lo aprendemos? ¿Saben por qué, colegas? Porque cuando uno hace matemática, el hacer matemático, lo que en realidad está haciendo es activar una serie de procesos cognitivos, básicamente procesos de razonamiento. Uno aprende matemática no por el conocimiento, sino que al ir resolviendo problemas, lo que hacemos es activar nuestros procesos de razonamiento. Es decir, no es el conocimiento lo importante o lo más importante, sino los procesos cognitivos que yo activo cuando resuelvo problemas, no cuando realizo un ejercicio sin conexión. Cuando realizo un ejercicio sin conexión, por eso es que nos olvidamos. Ahorita mismo nos preguntan un tema de matemática en la secundaria y no nos vamos a acordar porque no lo utilizamos. Pero los procesos cognitivos sí. Yo, por ejemplo, logro identificar datos en un problema, puedo discriminar una estrategia de otra, ¿no? Puedo comparar, analizar, puedo llegar a inferir, a interpretar. Esos son los procesos cognitivos que nos permite activar al momento de resolver problemas. Ahora, cuando hablamos de problemas, nosotros que somos adultos podemos resolver una determinada actividad y puede ser, las actividades que presentamos nosotros en el nivel inicial pueden ser muy sencillas para nosotros que somos adultos, pero para los niños no. El problema va a depender, por eso es un término relativo, va a depender del grupo etario con el que se trabaja o al que está propuesta determinada actividad, ¿sí? Y aquel, sin que se dé cuenta, aquel que se ha entrenado mucho en resolver problemas o en hacer matemática, colegas, tengan por seguro que es una persona que va a salir airosa de cualquier situación problemática. Y no hablo exactamente de las que están referidas a números, sino de cualquier situación problemática que se presente en su vida diaria, ¿ya? Entonces, en matemática no se busca que el estudiante aprenda solo conocimientos, sino que esos conocimientos, esa arquitectura matemática, más bien me ayude a activar mis procesos de razonamiento. Entonces, ahora el área de matemática está centrado en un enfoque y ese es el enfoque de resolución de problemas. Ese es el enfoque del área de matemática, que se va a desarrollar desde inicial, desde el primer ciclo, hasta, digamos, que el estudiante egrese en secundaria, ¿sí? El marco teórico y metodológico que orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática corresponde al enfoque centrado en la resolución de problemas, ¿ok? Entonces, aquí hay algunos ejemplos que les estoy mostrando. Por ejemplo, cuando los chicos pero en el nivel de inicial, básicamente nosotros también nos centramos en el enfoque de resolución de problemas, pero adicionalmente ligado o vinculado a lo lúdico, ¿ok? Al juego. ¿Por qué? Porque es el juego lo más cercano a los niños del nivel inicial. Por ejemplo, aquí ustedes van a ver un juego que han hecho tipo un caminito donde llegan a una meta y pregunta, avanzamos. Debemos de avanzar para llegar a la meta. Ahora, ¿cómo avanzamos?
de 2 en 2, de 3 en 3, para poder llegar exactos a la meta. Este cuestionamiento ya hace que estos niños estén activando sus procesos de razonamiento. ¿Ok? Se están cuestionando, están reflexionando en torno. Ese es el famoso reto. ¿Cómo llegamos a la meta? A ver, chicos o niños, indíquenme, ¿de 2 en 2, de 3 en 3? Aquí en este juego, miren, en este juego, averiguamos, piedra, papel o tijera. ¿Cuál es el preferido en el juego? ¿Mm? Podemos jugar al famoso Jankenpo, ¿no? Varias veces con nuestros niños, decirle piedra, papel o tijera, y uno de ellos, por ejemplo, podría estar observando cuál de las, digamos, figuras que formamos con nuestra mano es más recurrente, es más frecuente, la piedra, el papel o la tijera. También seguimos jugando y averiguamos cómo sabemos quién ganó más puntos. Los niños, por ejemplo, si están jugando a las llamadas bolitas, podemos ahí cuestionarle cómo sabemos quién ganó. Porque los niños jugando saben quién ganó. Entonces, ¿cómo sabemos ello? Nos vamos cuestionando. Y descubrimos la ruta de los escondidos, ¿no? Cuando jugamos a las famosas escondidas y el niño puede ir haciendo un conteo, obviamente, de acuerdo a la edad, va a llegar a hacer un conteo, por ejemplo, hasta 5, ¿no? Y va a poder él también va a descubrir la ruta de los escondidos. Aquí hay un término muy importante, que justo es lo que quería trabajar el día de hoy con ustedes. La ruta. Cuando hablo de la ruta, ¿quién me dice? Miren, cuando aquí mencioné de 2 en 2 o de 3 en 3, ¿qué están realizando los niños? A ver, colegas. Está en este caso cuantificando, ¿verdad? En cuando yo pregunto cuál es el preferido en el juego, también va a tener que contar. ¿Cómo sabemos quién ganó más puntos? También. Pero cuando descubrimos la ruta de los escondidos, ¿a qué me estoy refiriendo? La ruta. Cuando hablamos de ruta, ¿a qué nos hace referencia la ruta? Colegas. ¿Mm? Por favor, me responden, si no a través del chat, si es que no lo van a activar, su micrófono a través del chat. Vemos, colegas, que en matemática para el nivel inicial se trabajan 2 competencias, ¿correcto? 2 competencias. ¿Cuál es la primera competencia? Que es justo es la que es subrayado, ¿no? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos quién ganó más puntos? ¿Mm? Ahí es donde vienen las 2 competencias que trabaja el nivel inicial. La primera es resuelve problemas de cantidad. ¿Recuerdan? Resuelve problemas de cantidad. Las competencias en matemáticas son 4, pero en el nivel inicial trabajamos básicamente son 2. Resuelve problemas de cantidad. Todas las competencias inician con el enfoque, que es la resolución de problemas. Resuelve problemas de cantidad. Y en este caso, cuando hablamos de la ruta, cuando hablamos de una ruta, podemos hablar de muchos términos. Ubicación, desplazamiento, ¿no? Puntos de referencia. Cuando menciono esos términos, ahí estoy haciendo referencia a la siguiente competencia. ¿Cuál es la siguiente competencia? Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. ¿Ok? Muy bien.
En el temario del nivel inicial vamos a ver, vamos a observar justamente lo primero que viene en el temario, hace referencia a las nociones que se observan en la competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Y esto tiene un porqué, ¿no? Porque el niño, antes de contar, de cuantificar, antes de, él va percibiendo formas, movimientos, ¿sí? Es por eso que esta es una de las competencias que más se desarrollaría en el nivel inicial, o debería de. ¿Cómo vamos desarrollando? En este caso, vamos a ir desarrollando la noción de espacio. Cuando nosotros hablamos de la noción de espacio, vamos a hablar obviamente de las relaciones espaciales, lo que les estaba mencionando, de desplazamientos, de orientaciones en el espacio, de puntos de referencia, ubicaciones de personas, objetos. Entonces, de esas nociones son las que debemos desarrollar con nuestros niños. Ese es lo primero en realidad. Desplazamientos, cómo se están desplazando, dónde está ubicado un determinado objeto, orientaciones en el espacio. Cuando hablamos de orientaciones en el espacio, también viene un término que también se trabaja con los estudiantes del nivel inicial, que es de la direccionalidad, ¿no es cierto? Cuando hablamos de puntos de referencia, cuando nosotros trabajamos esta competencia, definitivamente, y eso es para todo nivel, tenemos nosotros que tener claro lo que son los referentes, en este caso los puntos de referencia. Los más conocidos o el más conocido son, ¿no? Los cardinales, que por ejemplo norte, sur, este, oeste. Ese, por ejemplo, son referentes, ¿correcto? O me ubico entre tal o tal objeto, delante, detrás, arriba, abajo, de, arriba, abajo, de, delante, atrás, de. Ese de, ese objeto o esa persona que va después del término de, está ubicado debajo de la mesa. ¿Cuál sería el referente ahí, colegas? Si yo, en esa expresión, está ubicado debajo de. ¿Cuál sería el referente? Colega, por favor, la participación sería la mesa, ¿verdad? Muy bien. Una vez que nosotros desarrollamos con nuestros niños esta noción de espacio y en la labor que tienen ustedes en el nivel de inicial es sumamente importante, colegas, sumamente importante. ¿Por qué? Porque los resultados que tenemos en el área de matemática con nuestros estudiantes al egresar de la educación básica realmente son muy bajos, muy bajos. Y los maestros van culpando siempre al nivel anterior, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero son ustedes las que deben de desarrollar estas nociones, porque nosotros partimos de un pensamiento concreto o enativo, pasamos a a un pensamiento racional y finalmente a un pensamiento formal, ¿correcto? Entonces, en ese pensamiento concreto y nativo, obviamente yo voy a desarrollar mi razonamiento a través de la manipulación de objetos concretos, ¿no? A través del juego. Y eso se debe dar, pues, entre el inicial y primario. Y luego pasamos a ese pensamiento racional, donde ya el estudiante puede llegar a establecer relaciones, analizar, y finalmente, para llegar al pensamiento formal es cuando el estudiante puede lograr abstraer. ¿Ok? Entonces, en inicial trabajamos lo que son nociones. Entonces, la noción de espacio. Luego la noción de formas geométricas, colegas.
Cuando nosotros trabajamos las nociones de formas geométricas, generalmente en primaria, le digo porque también en la de IP, como les digo, trabajo como consultora en la elaboración de textos, muchos maestros piensan que para trabajar, por ejemplo, toda la noción de forma, parten de las figuras planas, las figuras bidimensionales. ¿Y de dónde se debe de partir en el nivel inicial? Recordemos que en el nivel inicial partimos siempre de todo lo que el estudiante, el niño, puede observar en su entorno. Las latas, las cajas, y todos esos elementos son representaciones de esas formas geométricas. Entonces, si eso es lo que tiene más cercano el niño, que es el que va a manipular utilizando sus sentidos, entonces, ¿qué es lo que va a captar ese niño? Básicamente son figuras tridimensionales. Entonces, en el nivel inicial, debemos de desarrollar las nociones de formas geométricas, de forma, partiendo de las figuras tridimensionales. Partimos de las figuras tridimensionales para luego poder identificar figuras bidimensionales. Si tienen algún aporte, consulta, duda, por favor, levantan la mano o escriben en el chat, ¿ya? Porque los estoy observando. Las estoy observando. Entonces, colegas, en estas nociones de forma partimos de lo tridimensional para llegar a lo bidimensional. ¿Cuáles son esas figuras tridimensionales, colegas? A ver, algunas de ellas. ¿Me pueden mencionar, por favor? Y son las que utilizan. Cuando mencioné las latas, ¿qué forma geométrica me representan las latas de leche, por ejemplo? Colegas, a ver, ¿qué forma me representa? Me estarían representando a los cilindros. Los dados que utilizamos con nuestros niños, los dados, ¿a qué figura me están o qué forma me están representando? ¿Mm? Ese es más fácil. Me están representando a los cubos y así. Pero esas figuras tridimensionales tienen caras, tienen bases. Y esas caras o las bases, por ejemplo, en un cilindro, tiene dos bases, inferior y superior. ¿Y esas bases qué forma tienen, colegas? En un cilindro, por ejemplo. ¿Qué forma tiene? Tienen forma de círculos, ¿verdad? Tienen forma de círculos. Si yo tengo un dado, tiene la forma de un cubo, sus caras tienen formas de cuadrados. Entonces, cuando yo enseño a mis niños del nivel inicial, tengo que partir de esas figuras tridimensionales. Y lo más fácil, por ejemplo, que yo tenga una lata, por ejemplo, la pinto, u otro objeto, pinto la base, y eso lo puedo estampar en un papelote, por ejemplo, o papelógrafo. Y con ello, luego que ya hemos manipulado, que ya hemos trabajado estas figuras tridimensionales, ya puedo llegar a trabajar con mi niño las figuras bidimensionales o figuras planas. ¿Ya? Una vez que estoy trabajando estas nociones de forma, también ya puedo llegar a trabajar la noción de longitud. Y parto de la medición, la estimación, la medición. Y la medición me va a permitir, obviamente, comparar la longitud entre objetos. Es decir, comparo distancias de un punto a otro. Ahora, esa medición, esas comparaciones de la longitud, ¿las voy a hacer con algún instrumento? Claro, obviamente, nosotros medimos utilizando instrumentos de medida de longitud como una regla, un centímetro, una wincha, qué sé yo. Esos son instrumentos y me dan medidas convencionales, que pueden ser en metros, en centímetros,
en milímetros. Pero con nuestros niños del nivel inicial, nosotros trabajamos con unidades de medidas no convencionales, es decir, con sus pasitos, con sus manitos, y vamos realizando mediciones. Y aquí en esta noción de longitud es que el niño también llega a esta noción de tamaño, grande, pequeño. Toda esta parte, colegas, es lo que nosotros, estas nociones son las que vamos a trabajar en el nivel de inicial. Para que a partir de esta noción de longitud, el estudiante ya pueda llegar a adquirir esta noción de conservación de la longitud. Esta noción de conservación de longitud se presenta generalmente después de los 6 años. Es decir, cuando nuestros niños ya están ingresando al tercer ciclo de en primaria, ¿no? Al primer grado. Pero para llegar a esta conservación de longitud, obviamente yo tengo que haber trabajado, haber desarrollado estas nociones principalmente. ¿Ok? Muy bien, colegas. Así de chiquitito para pasar a las casuísticas, ¿ok? Que es lo que nos invita el día de hoy. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Colegas, han estado muy calladitas. Quería, por favor, que me indiquen si todo ha quedado claro. A ver. Colegas, por favor. Ahora sí, conversemos. Si tienen dudas, díganme, por favor. Sí, Miss, todo quedó claro. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna además de Luisa? Gracias. Que tenga alguna consulta, alguna duda. ¿Cómo ustedes, por ejemplo, qué estrategias utilizan para trabajar estas nociones que se desarrollan en esta competencia de resolver problemas de forma, movimiento y localización? Muy bien. Voy a compartir entonces en el grupo, colegas, lo que vamos a realizar en este momento, ¿ya? Para que ustedes me sigan. Pero sí necesito, colegas, que ustedes por favor participen, porque si no participan, entonces no sé si realmente está quedando claro o tienen alguna duda, ¿ya? Entonces, algunas dirán, ay, pero quiero saber si les queda claro porque generalmente a veces algunas maestros dicen, pero ella es de secundaria a lo mejor. Pero como les decía, quien realmente se especializa en el área de matemática tiene que también desarrollar y analizar cómo se construyen las nociones matemáticas desde los primeros años de vida de un ser humano, ¿no? Por ejemplo, en matemática, este enfoque de resolución de problemas hay un esquema en el CENEP y en todos los textos. Ya les compartí. Entonces, en el CENEP y en todos los textos y cuadernos de trabajo del Ministerio de Educación, se sigue un esquema. Y eso va en todos los niveles. ¿Y cuál es ese esquema? El esquema es el famoso esquema de Polya, ¿no? Pero no es el único. Hay varios esquemas para resolver problemas, ¿ok? Pero digamos que ese es el que se utiliza actualmente. Pasamos entonces a los casos rápidamente, colegas, ¿ya? Para poder nosotros analizar. Tenemos esta situación 1, que ustedes también ya la tienen ahí en lo que les acabo de compartir, ¿ya? Y he seleccionado, obviamente, las que están más relacionadas a lo que hemos trabajado el día de hoy. En esta situación, yo lo voy a leer y luego lo vamos a ir analizando, ¿ya, colegas? Porque quien les habla
persona he sido partícipe de los equipos para elaboración de instrumentos de pruebas para concursos, ya desde la época de la carrera pública magisterial para ingresar. Entonces, he estado a cargo de las matrices de evaluación, porque cada una de las pruebas, colegas, lo que busca es valorar el desempeño del futuro, en este caso del docente que va a entrar a la carrera pública magisterial, vinculada a la praxis pedagógica. Entonces, si yo voy a valorar ello en un docente, esto se tiene que hacer en el marco del documento llamado el marco del buen desempeño docente, donde ahí se especifican dimensiones, competencias, desempeños. ¿Ok? Entonces, en base a ello. Ahora, medir con una prueba escrita es bastante complicado. Más allá del conocimiento, como les decía, lo que queremos es saber cómo el docente puede vincular esos conocimientos a la práctica pedagógica. Cómo esos conocimientos me ayudan a mí a ser esa mediadora para la construcción de aprendizajes. ¿Ok? Muy bien, situación 1. Hoy Juan cumple 5 años y ha invitado a sus compañeros a su casa, la cual queda cerca de la institución educativa. Un grupo de niños pregunta, ¿y cómo llegamos a la casa de Juan? La docente, que ha escuchado la conversación, les recomienda ir acompañados de un adulto para encontrar la dirección. En ese contexto, la docente quiere aprovechar esta situación para favorecer la ubicación espacial de los niños. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para ese propósito? Lo primero, colegas, porque vamos a ir analizando las casuísticas, ¿ya? Entonces, aquí lo primero es que yo tengo que identificar, siempre en las casuísticas hay una estructura. En esa estructura nosotros vamos a observar, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar un contexto. ¿Cuál es ese contexto? Es, digamos, una celebración de cumpleaños de un niño de 5 años, ¿ok? Y para llegar a la casa del cumpleañero, obviamente tenemos que saber cómo llegar a la casa de Juan. Entonces, la pregunta que yo tengo aquí que resaltar es, ¿cómo llegamos a la casa de Juan? Y algo bien importante, colegas, es de que una vez que yo definí ese, digamos, ese contexto, ahora también lo que tengo que siempre me voy a ir a la pregunta, ¿ya? ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas, dice, es pertinente para ese propósito? Ajá. Cuando a mí me preguntan para ese propósito, entonces lo que yo tengo que tener clarito es el propósito. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Cuál es el propósito, perdón, de la maestra? ¿Mm? ¿Cuál es el propósito? La docente ha escuchado la conversación, les recomienda ir acompañados de un adulto para encontrar la dirección. En ese contexto de la fiesta, la docente quiere aprovechar esta situación para ¿qué? Favorecer la ubicación espacial de los niños. O sea, ese es el propósito de la maestra. Cuando yo estoy en mi prueba, yo tengo que subrayar. Parece algo, digamos, Maribel, pero es algo, yo no tengo tiempo. No, tienen que darse el tiempo. Tienen que ubicar bien. Cuando me preguntan por propósitos, yo tengo que ubicar ese propósito. Eso es lo primero que tendría que hacer cuando leo esta pregunta. Ahora sí, tenemos 3 alternativas. A, pedirle a Juan que explique cómo llegar a su casa. Luego, con ayuda de todos, elaborar un croquis con la ruta de la institución a la casa de Juan.
identificando lugares conocidos por los niños. Finalmente, cada niño reproduce su propio croquis. B. Elaborar un croquis y presentarlo a los niños. Luego, explicar cómo llegar desde la institución educativa a la casa de Juan, mientras traza con un plumón el camino a seguir. Finalmente, entregar a cada niño una copia del croquis para que trace la ruta. C. Preguntarle a Juan cuál es la dirección de su casa. Luego, escribirla y entregársela a los niños en una nota. Finalmente, decirles que cuando estén en camino, ellos mismos pregunten a los transeúntes cómo llegar a la dirección escrita en la nota. A ver, colegas, en una prueba tenemos que las alternativas son los distractores, ¿ok? Y hay algunos distractores que son mejores que otros. Esos distractores que sí nos hacen dudar, que muchas veces nos hacen pensar que dos pueden ser la respuesta, correcto, pero no, siempre es solo una. ¿Cuál sería de estas tres la que yo descartaría, como se dice, a ojo de buen cubero? ¿Cuál, colegas? A, B o C. Si no, lo pueden anotar en el chat. ¿Cuál descartarían? Y me dicen por qué. A ver, ¿ninguna? ¿Cuál descartarían? A ver, vamos a analizar cada alternativa. ¿Ya? Miren. Siempre es mejor descartar, colegas. No es que yo me sé la respuesta a la primera, no. Vamos descartando. Esa es la estrategia más pertinente cuando nos enfrentamos a un examen, ya sea de nombramiento, de ascenso. Mi propósito, eso es lo que no debo perder de vista, es favorecer la ubicación espacial de los niños. Ese es el propósito de esta maestra, ¿ok? Vamos a empezar de abajo hacia arriba. En la C dice preguntarle a Juan, ¿ya? Hasta aquí, preguntarle a Juan. Muy bien. Bueno, hasta aquí está bien. Dice preguntarle a Juan cuál es la dirección de su casa. Luego, escribirla y entregársela a los niños en una nota. Finalmente, decirles que cuando estén en camino, ellos mismos pregunten a los transeúntes cómo llegar a la dirección escrita en la nota. Díganme, esto, o sea, si yo le pregunto a Juan cuál es la dirección de su casa, es obviamente para yo poder llegar a su casa, ¿no? Directamente, sin escala, sin equivocarme, sin perderme. Pero esto favorece el propósito de que los niños se ubiquen de manera espacial en el espacio. Dice, preguntarle a Juan cuál es la dirección de su casa. Luego escribirla y entregárselo a los niños en una nota. O sea, cuando dice escribirla, significa, ¿quién pregunta a Juan? ¿Y quién escribe y se le entrega a los niños? ¿Quién? ¿Quién, colegas? La docente. Ya desde aquí, ya está descartada esta alternativa, porque la que está, digamos, la que está realizando las acciones es la maestra. Y le pregunta sobre la dirección, cómo llegar, lo escribe en una nota, etcétera, etcétera. No está generando, claro, va a lograr que los niños puedan llegar a la dirección, pero definitivamente no favorece lo que es la ubicación espacial. Por lo tanto, yo descarto esta alternativa. Por eso les decía, a ojo de buen cubero, yo descarto la C. Cuando ya descarté una alternativa, ya tengo el 50% de probabilidades de dar con la respuesta correcta. Ahora tengo que analizar la A y la B, ¿ok? Pero ya
tengo ese 50%. Miren, dice acá, elaborar un croquis. ¿Quién elabora aquí el croquis, colegas? Dice, elaborar un croquis y presentarlo a los niños, ¿no? Luego dice, explicar cómo llegar. Miren, todo esto hace... Y desde la institución educativa de la Casa de Juan. Mientras traza con un plumón el camino a seguir. Y finalmente dice entregar una copia del croquis para que trace la ruta. Entregar a cada niño una copia del croquis para que trace la ruta. ¿Quién está realizando la acción, colegas? ¿Quién? La docente, ¿correcto? La docente. Ella es la que está realizando la acción. Por lo tanto, ya desde ese punto, ya queda descartado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí está trabajando la docente. Por ese motivo, se dice entonces que la alternativa B también la descartamos. Cada vez que yo quiero favorecer que mis niños logren algún desempeño, alguna competencia, no puede ser que la docente realice la acción. ¿Ok? Ese es un tip. Entonces, aquí ya descarté la C y la B. Por lo tanto, por descarte, ya sé que la alternativa correcta es la A. Maribel, por descarte ya lo hallé, pero yo quiero estar segura. Entonces voy a ver. Miren, aquí yo le puse en verde preguntarle a Juan, porque la profesora le está preguntando al estudiante. Por eso lo puse en verde. Pero lo que le preguntó ya lo puse en naranja acá, porque luego, o sea, no tiene nada que ver para favorecer la ubicación espacial de los niños. Le está preguntando la dirección, luego la escribe en una nota, se la entrega a los niños, finalmente les dice que cuando estén en camino pregunten a los transeúntes cómo llegar a la dirección escrita en la nota. Claro, resuelve el problema de llegar a la casa, pero no favorece la ubicación espacial. En la B era elaborar un croquis y presentarlo a los niños. Esta acción es de la maestra. Por eso le he puesto todo con naranja. Aquí, en la A, que por descarte es mi respuesta correcta, pedirle a Juan que explique cómo llegar a casa. Bueno, por aquí empezamos bien, porque le está pidiendo al estudiante que explique, obviamente si él va a explicar, va a ser con sus propias palabras, cómo llegar a casa. Y luego dice, con ayuda de todos, trabajo colaborativo, elaborar un croquis. O sea, con la explicación obviamente que va a dar Juan, todos los niños van a elaborar un croquis. Fíjense la diferencia. ¿Quién elabora en la B el croquis? La docente. Dice, elaborar un croquis y presentarlo a los niños. Aquí no. Aquí son los niños quienes elaboran el croquis con la ruta de la institución educativa a la casa de Juan. Identificando lugares conocidos por los niños. Finalmente, cada niño reproduce su propio croquis. ¿Ven? Con eso, entonces, la respuesta correcta en este caso sería la alternativa A. ¿Estamos bien, colegas? ¿Sí? ¿Está claro? Por favor, me van diciendo. Pasamos a la siguiente situación. Situación 2. La docente del aula de 5 años tiene el propósito de promover la identificación de las características perceptuales de forma. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para este propósito? A. Entregar a los niños formas geométricas
como círculo, cuadrado y triángulo. Luego, pedirles que describan cada una de las formas. B. Elaborar con los niños títeres de formas geométricas poco conocidas para que jueguen con los títeres y aprendan los nombres de las formas. C. Colocar en el sector de construcción, colocar en el sector de construcción materiales diversos, tales como bloques de madera, cajas y latas, para que los niños usen formas geométricas en sus construcciones. ¿Ok? Bien, colegas. Vamos entonces a trabajar la siguiente situación, ¿ok? Juntas. Aquí de frente, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Me voy de frente en este caso a la pregunta. Y en la pregunta me dice, ¿por qué? Porque el contexto es muy chiquitito, ¿no? Están en un aula de 5 años. Y dice, ¿cuál de las siguientes acciones? Y aquí está el quid del asunto, colegas. Aquí es donde están los mejores distractores en estas preguntas. Aquí son las preguntas o los casos donde muchos docentes dicen, parece que son 2 las respuestas correctas, pero no, es solo una. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para este propósito? Cuando me dicen eso, más pertinente para el propósito. O sea, me hablan de un propósito y me dicen cuál de las acciones es más pertinente. Cuando me dicen que es más pertinente, quiere decir que las acciones que se van a mencionar en las alternativas no están de todo mal. O sea, podría ser que 2 o las 3 puedan, digamos, promover el propósito o lograr el propósito de la docente. Pero una de ellas es la que está más ligada a ese propósito. ¿Y cuál es ese propósito? En este caso tenemos que el propósito de la maestra va a ser promover, ¿qué cosa? Promover que los estudiantes identifiquen. ¿Identifiquen qué? Las características, identificar características perceptuales. ¿Qué significa ello, colegas? Características perceptuales de forma. Cuando me hablan de identificar, es que el estudiante va a señalar, va a mencionar dichas características, ¿ok? Pero cuando me hablan de características perceptuales, quiere decir que son esas características que pueden ser, obviamente, identificadas a través de nuestros, ¿de qué? De nuestros sentidos, ¿ok? Entonces, el propósito es promover la identificación de las características perceptuales de forma. Y tenemos esas 3, digamos, esas 3 alternativas, esas 3 acciones. Dice, entregar a los niños formas geométricas como círculo, cuadrado y triángulo. Luego pedirles que describan cada una de las formas. ¿Ok? Miren, y esto tiene que ver, colegas, con lo que habíamos trabajado hace un momento. ¿Qué les dije en la construcción de la noción de forma? ¿De dónde partimos primero? ¿De qué formas, colegas? ¿De qué formas? Colegas, ¿de qué formas partimos? De las formas tridimensionales, ¿ok? Las que se encuentran en el entorno del niño. Entonces, primero aquí, digamos, la primera acción que me indica que esta alternativa probablemente no sea la respuesta correcta. Porque dice entregar a los niños. ¿Quién entrega acá? ¿Quién entrega?
la docente. ¿Ok? Ya por ahí vamos viendo que no. En la alternativa B, Maribel, en la alternativa B sí dice elaborar con los niños. Por ahí vamos bien en la alternativa B. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la maestra no es la que va a entregar, no es la que va a elaborar, sino que ella va a elaborar con los niños. ¿Ok? Vamos ahí analizando esas dos primeras. Vamos. Entonces, en la primera dice entregar a los niños formas geométricas, pero ¿qué formas? ¿Qué formas son las que yo le entrego? Círculo, cuadrado, o sea, yo le entrego esas formas y triángulo. Y si yo le entrego esas formas, lo más probable es que la maestra lo haya hecho en cartulina o en el Corospoon, qué sé yo. Y dice pedirles que describan, ¿ya? Cada una de las formas. Si yo le pido a ellos que describan, básicamente es como una explicación, ¿no? Cada una de las formas, o sea, qué cosa es un círculo, qué es un cuadrado, qué es un triángulo. Y aquí viene la primera contradicción, colegas. Dentro de los procesos cognitivos también hay jerarquías. Y una de las jerarquías básicas, llamémosle así, perdón, de los procesos cognitivos básicos es el de identificar. Como yo les decía, el niño señala, menciona. En cambio, describir es un proceso cognitivo de mayor jerarquía. Entonces, no son iguales. No es lo mismo identificar que describir. ¿Ya? Este es un proceso cognitivo de mayor jerarquía. Ya desde aquí, esta alternativa, por esa razón, ya está descartada. Está descartada por eso, porque le entrega a los niños figuras como círculo, cuadrado y triángulo. Con eso no se favorece la identificación de las características perceptuales de forma. Hemos dicho con las figuras tridimensionales. Entonces, descartamos la alternativa A. ¿Ok? ¿Hasta ahí estoy siendo clara, colegas? ¿Me estoy dejando entender? Colegas, ¿sí? Por favor, me colocan aunque sea en el chat. A ver, en la B. En la B dice elaborar con los niños títeres de formas geométricas poco conocidas para que jueguen con los títeres y aprendan los nombres de las formas. A mí me han pedido, el propósito de la docente es que promueva la identificación de características perceptuales que se puedan percibir con los sentidos, características perceptuales de esas formas. Entonces, elaborar con los niños títeres de formas geométricas, es decir, poco conocidas, no sé, ¿qué formas podrían ser? Pirámide, y puede ser cualquiera, porque no me dicen si son figuras bidimensionales o formas geométricas bidimensionales o tridimensionales, pero si son títeres, de hecho que son bueno, podría ser una pirámide, qué sé yo, o un prisma. Entonces, jugar con los títeres, a pesar que está elaborando con los niños, elaborar títeres de formas geométricas poco conocidas, si se supone que mi intención, colegas, es que mis niños puedan identificar características perceptuales de las formas geométricas, quiere decir que yo recién estoy iniciando. Entonces, de nada sirve que yo elabore con mis niños títeres, porque ¿qué cosa estoy elaborando? Formas geométricas poco conocidas. Entonces, no me sirve esto para trabajar o para lograr el propósito, por más que estén jugando, por más que yo esté elaborando con los niños los títeres. Y además, para que jueguen con los títeres, o sea, ha hecho los títeres para que jueguen y aprendan los nombres. O sea,
¿Ese es el propósito de la maestra, que aprendan los nombres de las formas? No, este no es el propósito. Es por ello que esta alternativa yo la descarto. ¿Ok? Yo la descarto. Maribel, entonces por descarte me está quedando que la alternativa correcta por descarte es la C, que era la que no me sonaba mucho, pero dice colocar en el sector de construcción materiales diversos. Ya, miren, a pesar de que aparentemente, ¿quién es la que coloca? Me dirá, Maribel, la que está colocando es la docente, ¿no? Miren, a pesar de eso, a pesar de esto, que ella está colocando, pero ¿qué es lo que coloca? A ver, ¿qué es lo que coloca, Maribel? Ah, coloca bloques de madera, cajas, latas, que son objetos que están, pues, en el entorno cercano de los niños. ¿Para qué coloco estos objetos? Y son objetos tridimensionales, para que los niños usen formas geométricas en sus construcciones. O sea, voy a utilizar los bloques de madera, las cajas, las latas en sus construcciones. Y ya luego que ellos están construyendo, le preguntaré que identifiquen características perceptuales de forma, ¿sí? Que es, ese bloque de madera tiene la misma forma que la caja tiene la misma forma que la lata. Entonces, por esta razón, ya ese colocar no es que ella esté elaborando una acción o sea, una acción de como elaborar, como presentar, como explicar, no, sino simplemente está colocando los objetos en el sector de construcción de materiales para que los niños usen estas formas geométricas en sus construcciones de una torre, una casita, qué sé yo. Por ese motivo, la alternativa correcta es la C. ¿Estamos, colegas? Por favor, ¿estoy siendo clara? Bien. Seguimos entonces en la situación número 3. ¿Ya? En la situación 3, con motivo del evento, por la celebración del aniversario de la institución educativa, los niños de 5 años van a elaborar varios croquis de la institución para que los visitantes se ubiquen el día del evento. Como primera acción, la docente y los niños realizan un recorrido por las instalaciones de la institución educativa, partiendo desde la puerta de ingreso. Al regresar al aula, organizados en grupos, se disponen a elaborar los croquis. En este contexto, ¿qué acción pedagógica es más pertinente que la docente realice a continuación? A. Presentar a los niños un papelógrafo con el trazo de la silueta que representa toda la IE. Luego preguntarles qué ambientes tiene la IE y proceder a representar los ambientes en la silueta. Finalmente, entregar un papelógrafo a cada grupo para que elaboren su croquis, tomando como guía el papelógrafo presentado. B. Conversar con los niños sobre cómo fue el recorrido de la IE. Luego, pedirles que nombren los ambientes que vieron y que expliquen dónde están ubicados. Finalmente, entregar un papelógrafo a cada grupo e indicar que se organicen para elaborar el croquis, tomando en cuenta el recorrido realizado y lo dialogado. C. Mostrar a los niños imágenes impresas de los distintos ambientes de la IE y repartirlas a los grupos para que las pinten y recorten de acuerdo a lo observado en el recorrido. Finalmente, entregarles un papelógrafo y brindarles indicaciones para que armen el croquis pegando los recortes de los ambientes en las ubicaciones correspondientes. ¿Ok? Muy bien, colegas. Entonces, vamos. Resolvemos ese problema 3. 2 minutitos. Muy bien, colegas. Entonces, a ver, quiero saber si ya tienen las respuestas. En este caso, colegas, a ver, vamos a resolverlo entonces juntos, ¿ya? En este caso, también me dicen
la acción pedagógica más pertinente. Como les he dicho anteriormente, quiere decir que las alternativas no es que sean del todo incorrectas, pero hay una que está más vinculada a lo que se espera en este caso. Y en este caso, colegas, lo que se pide es la acción pedagógica que debe realizar la docente a continuación. O sea, lo que sigue, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿O qué es lo que nosotros observamos aquí? Que el contexto nos hablan de un evento de la celebración del aniversario de la institución educativa, ¿no? Y en esta celebración lo que se busca es que los niños elaboren croquis de la institución. Como están de aniversario, van a elaborar croquis. ¿Para qué? Con un propósito también elaboran los croquis. Para que los visitantes se ubiquen, ¿no? Ese día del evento. Y aquí hay algo importante, colegas. Dicen, como primera acción. ¿Cuál es la primera acción aquí? La docente y los niños, la primera acción es que realizan un recorrido por las instalaciones de la IE, partiendo desde la puerta de ingreso. ¿Ok? Muy bien. Al regresar al aula, organizados en grupos, se dispone a elaborar los croquis. O sea, aquí el propósito es que los niños elaboren croquis de ubicación para el día del evento, del aniversario. ¿Ok? ¿Cuál es la primera acción que realiza la docente y los niños? El recorrido por las instalaciones de la IE. Y luego, obviamente organizados en grupo, ya elaboran el croquis. Entonces, ya tuve mi primera acción, la segunda acción sería pues que los organice en grupos para elaborar ya el croquis. ¿Y cuál sería la acción más pertinente que se realice a continuación? Todas las tres nos dice presentar a los niños, conversar con los niños, mostrar a los niños. A ver, nosotros ya hemos aprendido, Maribel, por las acciones. Siempre, fíjense, los que han llevado conocimientos pedagógicos conmigo. En la construcción de los aprendizajes, es eso, construcción de los aprendizajes. Y eso va para todos los estudiantes, desde el nivel inicial hasta superior. El ser humano debe construir su aprendizaje. Por ejemplo, ahora yo estoy que hablo y probablemente algo les quede, luego se olviden. Sería distinto si es que ustedes estuvieran participando, ya sea activando su micrófono o ya sea escribiendo en el chat, porque es lo que uno realmente aprende. Porque lo que yo solo escucho es algo que lo puedo olvidar fácilmente. Pero en cambio, cuando yo participo, ¿no? en este proceso de aprendizaje, es realmente cuando uno aprende. Entonces, se busca de que los estudiantes, en este caso los niños de inicial, construyan su aprendizaje. Y para construir, ellos tienen que participar. Y la docente solamente debe ser una mediadora, la que proporciona ayudas, la que proporciona pistas, la que proporciona recursos para que mis niños aprendan. ¿Ok? Entonces, en esta primera alternativa, ¿qué nos dice? La maestra va a presentar a los niños. Miren, ya por acá dice presentar a los niños un papelógrafo. Quiero que noten aquí, o sea, ella presenta con el trazo de la silueta que representa la institución. En la alternativa C dice mostrar a los niños imágenes impresas, ¿sí? O sea, le va de los distintos ambientes de la IE.
Recuerden de que es la primera, es la que es acción a continuación. Recuerden que la primera acción fue realizar el recorrido junto con los niños. En la alternativa B, ¿qué es lo que se menciona? Dice, conversar con los niños. O sea, yo no le presento el papelógrafo con el trazo de la silueta del colegio. Yo no docente le muestro a los niños imágenes impresas de los diferentes ambientes de la institución, porque soy yo docente la que estoy haciendo, sino que la B me dice conversar, o sea, ya recorrimos la escuela y luego los organicé en el aula en grupos y ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación para elaborar los croquis? En la B me dice conversar con los niños sobre cómo fue el recorrido de la IE. Claro, pues colegas, porque si yo, luego de hacer el recorrido con mis niños, le presento en un papelógrafo ya la silueta que representa la institución, ¿de qué sirvió que yo recorra con mis niños? Si yo les muestro a los niños, luego del recorrido, llego al aula y les muestro a los niños imágenes de los distintos ambientes de la IE, entonces, ¿para qué hemos hecho el recorrido? Porque no necesito mostrarles las imágenes, porque el recorrido lo hemos hecho junto con ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Miren, en la alternativa A, ya, por eso ya sé cuál es la respuesta correcta, pero dice, ¿no? ¿Qué ambientes, luego que le representa el papelógrafo con el trazo de la silueta de la IE, qué ambientes tiene la IE? O sea, es como decir que yo tengo en el papelote el contorno, ¿no? Y la maestra les pregunta, ¿qué ambientes tiene la IE, perdón? Y procede a representar los ambientes en la silueta, como si fuera un rompecabezas. Pero ¿quién procede, no? A representar la maestra, ¿no? O sea, ella les presenta el papelógrafo con el trazo de la silueta, ella procede a representar los ambientes, probablemente con la respuesta de los niños, pero por eso les decía la más pertinente. No es que esté del todo mal, pero es ella la que está haciendo. Y finalmente entregar un papelógrafo a cada grupo para que elaboren su croquis. Bueno, ya les mostró, pero ha sido bastante guiado. Por eso es que esta acción no es que esté del todo mal, colegas, pero digamos que tenemos que ver de las tres cuál es la que está más relacionada al propósito. Y obviamente lo que sigue a continuación de la primera acción que fue realizar el recorrido. Entonces, ella después de mostrarle, o sea, en la alternativa A, la docente está haciendo bastante guiado el aprendizaje, porque ella les está dando la silueta, bueno, después les pregunta y representa los ambientes, pero lo está haciendo ella. Y finalmente, cuando ella ya tiene ubicado todos los ambientes en su silueta, ahí recién les entrega un papelógrafo a cada grupo para que elaboren su croquis. Obviamente, y dice aquí, esto, por ejemplo, es también la que me da una pista de que esta no es la alternativa. Porque tomando como guía, dice, el papelógrafo que ella presentó. Por esa razón, ¿no? La alternativa A quedaría descartada. ¿Estamos? En la alternativa C, la maestra, luego que han hecho su recorrido, todo, les muestra a los niños imágenes impresas, nos dice, de los distintos ambientes de la IE. Y estas imágenes las va a repartir a los grupos, recuerden que ella formó los grupos, para que las pinten, o sea, son imágenes, digamos, sin colorear, para que las pinten y recorten, o sea, esto está bien de acuerdo a lo observado en el recorrido, o sea, hasta aquí estaría correcto, llamémosle así, porque los niños van a, ¿no? Pintar, recortar, de acuerdo a lo observado en el recorrido. Pero cuando yo pinto y recorto de acuerdo a lo observado en el recorrido, vamos a suponer que, ya vi la biblioteca, no sé, del color, las paredes de color celeste. Entonces el niño pintará, pues, ¿no? De color celeste o de color azul, el color que tenga. Pero ese es el propósito de elaborar un croquis, o sea, que pinten, o sea, que hayan observado diferentes ambientes y pinten, o sea, puedan identificar color, formas, no sé. Y finalmente dice entregarles un papelógrafo y brindarles indicaciones. Aquí también es súper guiado, ¿no? Porque les entrega el papelógrafo y les brinda indicaciones para que armen el croquis.
pegando los recortes de los ambientes en las ubicaciones correspondientes. O sea, también es guiado, pero vamos a ver cómo está la B, que hasta aquí estaba bien porque era conversar con los niños sobre cómo fue el recorrido de la institución. Claro, hemos recorrido, ahora nos sentamos a conversar. Luego pedirles que nombren, o sea, ¿quiénes van a nombrar los ambientes que vieron? Los niños, lógico, y que expliquen dónde están ubicados. Entonces, ellos, de acuerdo al recorrido, irán con sus propias palabras, explicarán dónde está ubicado cada ambiente. Y finalmente, entregar un papelógrafo a cada grupo e indicar, si bien es cierto y indica, pero ¿quiénes se van a organizar? Ellos. Que ellos se organicen para elaborar el croquis. Tomando en cuenta, aquí dice, para que armen el croquis, pegando los recortes de los ambientes en las ubicaciones correspondientes. En esta, elaboren su croquis tomando como guía el que presentó la maestra. En cambio acá, se organizan para elaborar el croquis, pero tomando en cuenta el recorrido realizado y el diálogo. Por lo tanto, colegas, en este caso, tenemos que la alternativa que no puede ser es la C, o sea, no es la A, no es la C. Tenemos por descarte que es la B, pero ya analizamos por qué. Hasta aquí. ¿Está claro, colegas? ¿Sí? Muy bien, pasamos entonces a la situación número 4. Fíjense que estamos todo dentro de lo que es la competencia de forma, movimiento y localización, si se habrán dado cuenta, ¿ok? Dice, una docente desea planificar una actividad para que sus estudiantes adquieran la noción de direccionalidad. ¿Cuál de las siguientes actividades sería la más pertinente, colegas? A. Rodea con un círculo los lápices que miren a la izquierda. ¿Ya? La alternativa B nos dice, encierra de rojo los animales que miran a la derecha y de azul los que miran a la izquierda. ¿Ok? Y la C dice, une cada dibujo con su correspondiente flecha. A ver, colegas, ¿cuál sería la actividad más pertinente? ¿Ya? Ya les he dicho que esto es lo que nos da, digamos, esa pista. Quiere decir que todas, o sea, van a servir seguramente al propósito, pero hay una que está más ligada a ese propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que adquieran ¿qué cosa? La noción de direccionalidad, ¿ok? De dirección. Para esto, colegas, ahora sí necesito, por favor, que me marquen en el chat cuál creen, así nos equivoquemos, porque acá estamos para aprender. ¿Cuál sería la actividad más pertinente para adquirir la noción, para que nuestros niños adquieran la noción de direccionalidad? Gracias, Luisa. ¿Alguien más? Jesús, Karina. ¿Por qué, Luisa? A ver, miren, ¿ah? Excelente, Luisa. Respuesta correcta. A mí me dicen que aquí en la primera actividad que rodee con un círculo los lápices, ¿no? Voy a poner otro color. Que miren a la izquierda. Entonces, el niño encerrará este, ¿no? Y así. Solo los que miran a su izquierda, a la izquierda. En la alternativa B, nos dicen que encerremos de rojo los que miran a la derecha, incluso está de rojo, y de azul los que miran a la izquierda. Miren, aquí solamente me señala un sentido, izquierda, ¿no? Me señala, en este caso, un sentido, la izquierda. En la B me señalan dos sentidos, derecha e izquierda. ¿Ok? Maribel, tenemos derecha e izquierda, son sentidos que tienen que ver también con la dirección.
Pero en cambio, en la C me dice que una cada dibujo con su correspondiente flecha. Y aquí sí el niño va a tener que identificar qué cosa. Por ejemplo, que esta flecha está relacionada con este cuetecillo, ¿no? ¿Por qué? Porque la punta del cohete está mirando, ¿no? Hacia el lado izquierdo. Pero no solamente eso, yo veo que este cuetecillo, la punta del cohete está mirando hacia abajo. Entonces aquí tenemos abajo, arriba, como una dirección, tenemos aquí esta dirección vertical, solo que una está con un sentido hacia arriba y la otra un sentido hacia abajo. Y las flechas del centro están en una dirección horizontal y con sentido a la izquierda y sentido a la derecha. Por esa razón es que la actividad que se muestra en la alternativa C es la más pertinente para que mi niño adquiera, ¿no?, la noción de direccionalidad. ¡Ay, Dios! A ver, ¿dónde se me ha ido mi cursor? Allá. Entonces, ay, Dios, se me ha perdido mi cursor. No lo veo. Allá. Ya lo vi. Sería la alternativa C. ¿Ok? Este punto está claro, colegas. Estamos hablando entonces de la más pertinente. En este caso sería la más completa, ¿no? En la A solamente estamos nosotros viendo el sentido hacia la izquierda. En la B, izquierda y derecha. Pero en la C vemos justamente las direcciones, ¿no? Tenemos una dirección vertical, horizontal y con sentido arriba, abajo en la vertical, izquierda, derecha en la horizontal. ¿Esto quedó claro, colegas? Muchas gracias, Luisa. Excelente. Pasamos entonces a la situación número 5. En el marco del proyecto ¿Cómo crecen las plantas?, la docente y los niños de 5 años inician la elaboración de un germinador. Para ese fin colocan semillas en algodón húmedo con agua fría. Uno de los propósitos del proyecto, es un proyecto, quiere decir que se van a desarrollar varios aprendizajes de diferentes competencias. Entonces, uno de los propósitos del proyecto es contribuir al desarrollo de la noción de relaciones espaciales. ¿Cuál de las siguientes acciones permitiría ejemplificar dicha noción? A. Niños, cojan los vasos que son del mismo tamaño para colocar el agua. B. Niños, para 4 semillas necesitaremos 4 trozos de algodón. C. Niños, cojan los vasos que se encuentran encima de la mesa. A ver, esto también. A, B o C. Tenemos entonces en este proyecto uno de los propósitos, eso es lo que yo tengo que subrayar. ¿Cuál es el propósito? El desarrollo de la noción de relaciones espaciales. Nos situamos en el espacio. Tiene que ver con la, digamos también con la localización dentro de la competencia de matemática, forma, movimiento y localización. ¿Ok? Con el movimiento. ¿Cuál de las siguientes acciones permitiría ejemplificar esa noción? ¿Cuál descarto, colegas? A ver, díganme por favor en el chat, ¿cuál descarto? ¿La C es la respuesta, Jesús, o la que descarto para ti?
Ya, muy bien, Jesús. Claro, excelente. Ya dio. Correcto. Miren, la B no puede ser. ¿Ya? Porque me dicen aquí, niños, para 4 semillas necesitaremos 4 trozos de algodón. Recuerden que el propósito es relaciones espaciales, que tiene que ver con ubicación, con desplazamiento, ubicación sobre todo, ¿ok? Y establezco relación en base también a un referente. Aquí yo establezco relación, sí, pero espacial, pues dicen, para 4 semillas necesitaremos 4 trozos de algodón. Sí hay una relación, pero hay una relación ¿de qué? De correspondencia, ¿no es cierto? No es la de relación espacial. Entonces la B sí, como se dice, a ojo de buen cubero lo descarto. Maribel, pero en la A también me dicen, me hablan del tamaño. Ah, del tamaño, tiene que ver, sí. Habíamos visto, ¿se acuerdan? Cuando revisamos las nociones que trabaja esta competencia de resolver problemas de forma, movimiento y localización, también se hablaba de tamaño. Pero, el tamaño está relacionado a la noción de ¿qué? De longitud, ¿sí? El tamaño, que sí, o sea, el niño acá dice, cojan los vasos que son del mismo tamaño para colocar el agua. O sea, está haciendo una comparación, ¿no? De tamaño. Y lo que se está adquiriendo ahí más bien es la noción de longitud. Entonces, esta alternativa no podría ser la respuesta. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa C. Y yo observo aquí que dice, niños, cojan los vasos que se encuentran encima de la mesa. Encima de, debajo de, delante de, detrás de. Mi referente sería la mesa y sobre ese referente es que yo establezco una ubicación. Encima de, debajo de, delante de, detrás de. ¿Correcto? Por lo tanto, la alternativa que es la respuesta sería la alternativa C para el problema 5, el caso 5. Siguiente situación. A ver, esta sí es una situación también de examen. Vamos a leerla. En la situación 6 nos dice, la docente, a ver, mi puntero, la docente y los niños se encuentran en el patio de juegos, con el propósito de que los niños ubiquen a sus compañeros. La docente les presenta la situación lúdica. ¿De quién estoy hablando? Es un jueguito, ¿no? ¿De quién estoy hablando? Este es el diálogo que se desarrolla. Bueno, aquí hay que debería haber una corrección. Yo le copio tal cual el examen, pero cuando están interviniendo, comunicándose varias personas, el término correcto es conversar. Esta es la conversación que se desarrolla, porque diálogo se da entre solo 2 personas, ¿ya? Eso es solamente para una corrección ahí de redacción. Ya en el examen está tal cual, pero les digo también para un conocimiento general. Muy bien, entonces, ¿de quién es el juego? ¿De quién estoy hablando? Esta es la conversación que se desarrolla. La docente menciona, niños, para realizar este juego, les daré unas pistas del lugar donde está el niño o niña de quien estoy hablando. Y cuando lo sepan, me dirán su nombre. Por ejemplo, ahora estamos parados formando un círculo y la persona de la que estoy hablando está parada delante del arco de fútbol. ¿De quién estoy hablando? Interviene Sofía. Pero hay 2 arcos. Y la docente le dice, tienes razón, Sofía, seré más específica. La persona de la que estoy hablando está parada delante del arco de fútbol que está al lado del portón. Y Karen dice, es Sandra. Y Raúl interviene, pero también Javier está parado delante.
Y Luis añade, y César también. La docente interviene. Ajá. Entonces, aún debo mejorar la pista. La persona de la que estoy hablando está parada delante del arco de fútbol que está al lado del portón y está en medio de ese arco. ¿De quién estoy hablando? Y los niños en coro dicen, de Javier. La docente indica, muy bien. Luego de realizar el juego en 2 oportunidades más, les pregunta a los niños, ¿les gustó el juego? ¿Alguien se anima a dar pistas de dónde está otro niño o niña? Pregunta para nosotros, postulantes. ¿Por qué esta actividad permite que los niños descubran la ubicación de sus compañeros? O sea, aquí no me están preguntando por la actividad más pertinente, por algún, digamos, por alguna noción, no, sino me están preguntando sobre el argumento, la razón por la que esta actividad lúdica permite que los niños descubran la ubicación de sus compañeros. ¿Ok? Entonces, sobre eso es que nosotros tenemos que trabajar. Y nos dice, ¿por qué esta actividad permite que los niños, la actividad permite que descubran, obviamente, la noción de ubicación, o sea, que puedan ubicar a sus compañeros, ¿ok? Ah, dice, porque la docente les da consignas de manera divertida. ¿Eso podrá ser, colegas? Miren, esto como se dice a ojo de buen cubero, no es la respuesta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mi razón, mi argumento para determinar ubicación no puede ser, claro, de hecho que es un juego y de hecho que los niños se van a divertir, se van a reír, van a estar divertidos. Pero esa es la razón por la que este juego, digamos, permite descubrir lo que es la ubicación, esta noción de ubicación. No, ¿verdad? O sea, no tienen nada que ver las consignas de manera divertida. O sea, esta no es la razón por la que esta actividad es pertinente para desarrollar la noción de ubicación. Definitivamente no es porque las consignas sean divertidas. Ya desde aquí ya me quedan 2 alternativas, ya tengo el 50% de probabilidades de acertar en la respuesta correcta. B, porque la docente delimita la búsqueda al espacio del patio. Y C, porque la docente usa como referencia objetos del patio y las relaciones entre estos. Ya, muy bien. Cuando yo quiero desarrollar la noción de ubicación, ¿será importante o será relevante que yo lo haga en el patio, lo puedo hacer en el aula, lo puedo hacer en el parque, lo puedo hacer en la playa? No sé. El lugar donde yo realice, ¿no?, este juego es irrelevante. Entonces, esta razón, porque la docente delimita la búsqueda al espacio del patio, esta será la razón por la que esta actividad permite desarrollar la noción de ubicación. Definitivamente no. Ya por descarte, me queda que la alternativa correcta es la alternativa C. Pero además, cuando yo, ya les he mencionado eso al inicio, cuando yo hablo, colegas, de ubicación, desplazamiento, yo tengo que tener, por relaciones espaciales, tengo que tener, ¿qué cosa les había dicho? Un referente, una referencia. Ese es un término muy importante. Por ejemplo, para las relaciones espaciales yo necesito ese referente para decir delante de, detrás de. El que viene de a continuación, el término de es el referente. Ahora, en este caso, para yo que mis niños puedan ubicar a sus compañeros, ¿la maestra en el juego está dando referentes o no?
Dice, en la primera intervención de la maestra, dice, la persona de la que estoy hablando está parada delante de o del, y acá en este caso el referente es el arco de fútbol, ¿no? Y en todo momento, como Sofía le dice que hay dos arcos, entonces dice, seré más específica. La persona de la que estoy hablando está parada delante del arco de fútbol que está al lado del portón. Ahora el referente es el portón. Y así, ¿no? Va mejorando las pistas señalando referentes. A ver, levantó la mano. Karina, ¿alguna intervención? Al lado del portón. Y luego dice, y está en medio de, ¿no? En medio de, y nuevamente el arco. Y está estableciendo ahí, ¿no? Relaciones espaciales y sobre todo en la C dice porque la docente usa como referencia. Y sí, pues estamos observando ahí que hace uso de referencia a qué cosa. Usa como referencia objetos del patio y las relaciones entre estos. Justo lo que estamos aquí mencionando. ¿Está claro entonces, colegas? ¿Me deja entender? ¿Sí? ¿O algo, Karina? Jesús, ¿todo correcto? Bien, pasamos entonces a la situación 7. En la situación 7 me dice, un grupo de niños del aula de 5 años está armando una torre en el sector de construcción. Luego de varios intentos por hacer una torre alta, Tita se acerca a la docente y le dice, queremos hacer una torre muy, muy alta, pero se caen los bloques de arriba. La docente observa que la torre tiene en la base bloques parecidos en forma y tamaño, y en la parte superior los bloques son variados, o sea, son distintos, ¿no? En esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para brindar apoyo sobre la construcción de su torre? Entonces, aquí yo señalo en el contexto que estamos en el aula, ¿verdad? Estamos en el aula, primero, es una actividad y con los bloques que hay seguro en el sector de construcción, ¿no? Y lo que está haciendo Tita es, quiere construir una torre muy, muy alta, pero ella indica que quiere hacer eso y se caen los bloques de arriba, dice. La docente observa que la torre tiene en la base bloques parecidos en forma y tamaño, pero en la parte superior los bloques son variados. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente? Cuando ya les he dicho, ¿no? Más pertinente significa que no es que las acciones que se mencionan en las alternativas no logren el propósito, sino que hay una que está más vinculada. ¿Y cuál es ese propósito? Que Tita se dé cuenta, no es que Tita arme la torre, ojo, sino es que Tita reflexione y se dé cuenta del por qué al armar su torre y querer que sea muy, muy, muy alta, los bloques de arriba se caen. Lo que quiere la docente es brindar ese apoyo para que construya su torre y pueda darse cuenta del por qué se iban cayendo. Dice, decir a los niños que construirá una torre al costado de la que ellos han elaborado. Luego de hacerlo, comentarles que vean que su torre, o sea, la de la maestra, no se cae y proponerles que armen una torre parecida a la suya. Finalmente, ayudarlos a construir su torre. B. Decir a los niños de qué tamaño les gustaría que sea la torre. Luego, explicarles que para armar la torre de ese tamaño, solo deben usar bloques iguales para que no se caigan. Finalmente, acompañarlos a que escojan los bloques
para armar nuevamente la torre. C, decir a los niños que observen desde dónde se cae la torre y preguntarles si los bloques que se cayeron eran iguales o diferentes a los que están en la base. Luego, preguntarles qué bloques podrían usar si quieren que la torre no se caiga. Finalmente, motivarlos a que continúen armando la torre. Muy bien, colegas. Fíjense que aquí tengo que ver cuál es la acción más pertinente para brindar apoyo. Brindar apoyo. No resolverles el problema. No construir la torre por los niños, sino es apoyo. ¿Verdad? Las tres alternativas, ya les he dicho que las tres acciones pueden ser, digamos, factibles de ser realizadas y que obviamente los niños van a poder armar la torre, pero la idea es que yo solo le brinde un apoyo, ¿ok? Recuerden que son los niños los que tienen que reflexionar y construir su aprendizaje desde que son muy pequeñitos. O sea, en el nivel inicial también los niños tienen que lograr reflexionar y construir sus aprendizajes. Las tres alternativas me dice decir a los niños qué, decir a los niños qué, decir a los niños qué. La diferencia es en lo que viene a continuación. Entonces, a ver, por favor, un momentito. Vamos a ver acá. Decir a los niños que construirá una torre al costado. ¿Quién construirá acá? Decir a los niños que construirá una torre al costado de la que ellos han elaborado. Es decir, los niños han construido, ¿no? Los niños han construido una torre, que obviamente está que se cae, y la maestra va a construir una al lado, dice, ¿no? Va a construir una torre al lado. Y luego de hacerlo, comentarles que vean su torre, o sea, la de la maestra, que no se cae, y proponerles que ellos armen una torre parecida a la suya. ¿Qué significa esto? Y finalmente, ayudarlos a construir su torre. O sea, claro, los ayuda a construir su torre, o sea, ella va a estar armándolo, me imagino, con ellos, pero es totalmente guiado, porque la que va a construir primero la torre es ella, la docente. Es decir, no, yo construyo, mira cómo lo hago, ahora tú hazlo igual. Eso ya descarta la alternativa A. ¿Ya, colegas? La B nos dice decir a los niños de qué tamaño les gustaría que sea la torre. Es irrelevante. Luego, explicarles. Aquí está el quid del asunto. O sea, es la docente la que les explica que para armar la torre de ese tamaño solo deben utilizar bloques iguales para que no se caigan. O sea, ella no los está apoyando, no les está ayudando a que los niños identifiquen el por qué su torre se estaba cayendo, sino que ella les está dando la respuesta. En la A es totalmente guiado y en la B la maestra les da la respuesta. ¿Qué nos dice la C? En la C, decir a los niños que observen, o sea, que sean los niños los que observen desde dónde se cae la torre. Cuando yo busco dar ayuda, colegas, no es otra cosa que retroalimento a mis estudiantes. Y eso básicamente se hace a través de preguntas, de cuestionarlos para que sean ellos los que identifiquen dónde está el error, qué es lo que les falta. Entonces, una vez que ella les pide que observen a los niños desde dónde se cae la torre, ella le pregunta a los niños si los bloques que se cayeron eran iguales o diferentes a los que están en la base. Y luego les vuelve a preguntar, ¿no? Preguntarles qué bloques podrían usar, o sea, para que ellos sean los que identifiquen si quieren que la torre no se caiga. Y ya finalmente motivarlos a que continúen armando la torre. ¿Quiénes van a continuar armando la torre? Los niños, no ella. Entonces, por esta razón, colegas, la alternativa correcta sería la alternativa C. ¿Ok? ¿Estamos claros? Muy bien.
Pasamos entonces a la casuística número 8. Y en la 8 me dice, esta es muy parecida, así que ustedes me van a dar la respuesta a un caso que hemos analizado anteriormente. En el caso 8 nos dice, los niños van a visitar el municipio. Este está ubicado a espaldas de la IE, frente a un parque. La docente busca aprovechar la situación para que los niños resuelvan problemas de desplazamiento. Para ello, les pregunta lo siguiente. ¿Cuál es el camino más corto para llegar al municipio desde la IE? Considerando el propósito de la docente, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente realizar a continuación? Es similar a la que ya hemos trabajado hace un momento. A ver, colegas. Vamos. Dice que la maestra busca aprovechar esta situación de que van a visitar el municipio para que los niños resuelvan, este es el propósito, que los niños resuelvan problemas de desplazamiento. ¿Ok? Para ello les pregunta lo siguiente, ¿cuál es el camino más corto para llegar al municipio desde la IE? El anterior caso era de elaborar de que puedan llegar a la casa del cumpleañero, ¿no? ¿Cómo harían? Acá es que determinen cuál es el camino más corto para llegar al municipio desde la IE. Y luego nos dicen, ¿cuál de las siguientes acciones, nuevamente, colega, más pertinente? Ahí donde están mis distractores, más fuertes en realidad, ¿no? Más pertinente hacer a continuación. Para ello, ¿qué es lo que han hecho primero? Eso es lo que yo tengo que identificar, Maribel. ¿Qué es lo que han hecho primero mis niños? Los niños han visitado el municipio. ¿Ya? Ellos han hecho esto primero, porque me dicen a continuación. Ellos han visitado el municipio y es importante saber que ese municipio está ubicado a espaldas de la IE, ¿no? Frente a un parque, dice. Ahora, en este caso, ¿qué sigue a continuación? Organizar a los niños en grupos y entregar a cada grupo un papelógrafo con el croquis de la zona. Creo que ya por ahí ya también se van dando cuenta, ¿no, colegas? Con el croquis de la zona. Luego, pedirles que tracen con líneas o flechas la ruta que proponen seguir para llegar al municipio desde la IE. B, proponerles que en grupos ubiquen en el aula materiales con los que puedan representar la IE, el municipio y el parque, que vendrían a ser, ¿no?, los referentes. Luego pedirles que elaboren una maqueta de la zona con esos materiales, identifiquen con claridad la ubicación del municipio. C, preguntarles si recuerdan dónde queda el parque y el municipio y dibujar con sus aportes el croquis de la zona en la pizarra. Luego, pedirles que en grupos planteen una ruta para llegar al municipio, la presenten y entre todos decidan qué ruta seguir. Miren, aquí. Fíjense que aquí, si bien es cierto, la maestra organiza a los niños en grupo, que es una buena, digamos, una buena estrategia, por eso que te decía que aquí los distractores son más fuertes. Aquí los organizo a los niños en grupo, ¿ya? Pero ¿dónde es que ya, como dicen, ya pierde valor esta? Es cuando le entrega, ¿qué cosa? A cada grupo el croquis de la zona. Se supone que mi propósito es que ellos respondan a la pregunta ¿cuál es el camino más corto para llegar al municipio de la IE? ¿Ya? Y que resuelvan estos problemas de desplazamiento. Entonces, ella no ha aprovechado porque se supone que dice, ¿cuál es más pertinente realizar a continuación? ¿Qué hicieron los niños? Han visitado el municipio. Entonces, no estoy aprovechando esa primera acción. Simplemente les estoy entregando el croquis
Y luego dice pedirles que tracen con líneas o flechas la ruta que proponen seguir para llegar al municipio desde la IE. Ya, bueno. Los niños van a hacer esto. Ya, hasta ahí estamos bien. En la alternativa B, proponerles que en grupos ubiquen en el aula, dice, materiales con los que puedan representar la IE. Esto es totalmente irrelevante, ¿no? Que lo han, o sea, no tiene nada que ver el material con que representen, digamos, estos lugares, ¿no? Y dice, para que representen la institución educativa, el municipio y el parque. Bueno, ya, hasta ahí es irrelevante, pero bueno, puede ser parte de la actividad. Ahora, luego pedirles que elaboren una maqueta de la zona con esos materiales e identifiquen con claridad la ubicación del municipio. O sea, ellos van a tener la maqueta y ahí van a ubicar dónde está el municipio. O sea, lo puedo señalar, lo puedo hacer con un cartelito, no sé, con una marca. Ese es el propósito, porque recuerdan que el propósito es que resuelvan problemas de desplazamiento. O sea, que tracen una ruta, no que me ubiquen en el municipio. Por eso es que hay que tener en claro eso, ¿ok? Entonces, en la B, más se refieren a los materiales que van a utilizar para hacer la maqueta y finalmente lo que quieren que identifiquen la ubicación del municipio. Cuando la pregunta es cuál es el camino más corto para llegar, ese es el reto, ¿no? Esa es la B. Y la C, perdón. Y la C, ¿qué me menciona? Preguntarles si recuerdan dónde queda el parque y el municipio. Preguntarles. Y aquí es una buena acción. Preguntarles si recuerdan dónde queda el parque y el municipio. Claro, porque yo he visitado el municipio y está ubicado a espaldas de la IE frente a un parque. Una vez que estos niños recuerdan, van a tener que dibujar, o sea, en realidad va a dibujar la docente, pero con sus aportes, dibujar con los aportes de los niños el croquis de la zona en la pizarra. Es decir, yo primero les pregunto si recuerdan dónde queda el parque y el municipio, ¿no? Está a la espalda de la IE. Muy bien, a ver, vamos a dibujar juntos el croquis con sus respuestas. Y luego pedirles que en grupos planteen una ruta. Ahí está. En el primero, dice que tracen ellos las líneas o flechas, la ruta que proponen seguir para llegar al municipio. Hasta ahí estamos bien, en la A. Pero en la B también van a plantear, dice, una ruta para llegar al municipio. ¿Ya? Como son en grupos, se supone que no todos tienen la misma ruta. Ellos la van a presentar y entre todos, sobre todo esto, entre todos, decidan qué ruta seguir. Es decir, van a llegar ellos a resolver problemas de desplazamiento, van a poder dar respuesta con esta acción al reto, que es cuál es el camino más corto para llegar al municipio desde la IE. Cada grupito hará su ruta y entre todos verán cuál sería la más corta, la ruta más corta para llegar al municipio desde su escuela. ¿Ok? Por esa razón, la alternativa correcta, colegas, sería entonces la alternativa C. Muy bien. Y por último, vamos a la situación número 9 o caso 9. Nos dice, Patricia, docente del aula de 5 años, les dice a sus estudiantes, veo que en el perchero que usan para colgar sus casacas no entran todas, ya que las de algunos compañeros están tiradas en el piso. No hay suficiente espacio, les dice la maestra. Creo que es necesario colocar otro perchero igual en ese espacio que tenemos entre el armario y la biblioteca. Entre el armario y la biblioteca, en ese espacio, colocar otro perchero igual. Patricia les pregunta a sus niños, ¿creen ustedes que entrará ahí uno igual al que ya tenemos? La pregunta para nosotros docentes.
¿Cuál de las respuestas de los niños evidencia el uso de la estimación visual? A. Omar dice, yo creo que el perchero es más largo y el espacio es chiquito. Marco nos dice, mirando me doy cuenta que el perchero no entrará en ese espacio. Jorge indica, debemos medir con nuestros pasos el perchero y el espacio. ¿Cuál de estas respuestas de estos niños evidencia el uso de la estimación visual? ¿Qué es estimar? ¿Estimar es medir, colegas? Estimar no es medir, ¿correcto? Yo mido cuando establezco una unidad de medida, ya sean los pasos, las manitos, una regla, un cuaderno, qué sé yo. Utilizo ese reper, le llamamos ese objeto de referencia, de unidad de medida para establecer, obviamente, una medida de algún objeto, la medida de longitud de un objeto. Pero cuando me dicen que use, que ellos, donde se evidencia que usan la estimación visual, estimar significa que yo pueda acercarme a la medida de un objeto sin necesidad de utilizar un instrumento de medición. Pero, ojo, que esa estimación no es a la nada, ¿no? Lo que se me ocurra cualquier barbaridad, no. Sino que yo tengo una referencia. Y por esa referencia es que puedo llegar a estimar. No es exacto, es una aproximación de lo que seguramente encontraría al utilizar un instrumento de medida. Entonces, recordando esto, ¿cuál de estas respuestas de los niños evidencia el uso de la estimación visual? Empezamos que en este caso, colegas, voy a empezar aquí con la alternativa C. Jorge dice, debemos medir con nuestros pasos, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo mido, obviamente, gracias, querido Jesús, si yo mido, ya pues no estoy estimando. Hemos dicho que la estimación no es igual a la medición. Por lo tanto, yo voy a descartar, ¿no? Voy a descartar la alternativa C. Ya hasta aquí me queda, o me tengo el 50% de probabilidades de acertar con la respuesta correcta. Entonces, Omar dice, yo creo que el perchero es más largo y el espacio es chiquito. ¿Ya? Él cree, él piensa, ¿no? Y Marco dice, mirando, me doy cuenta que el perchero no entrará en ese espacio. Si se dan cuenta, aquí en esta respuesta yo creo que el perchero es más largo, yo pienso que es más largo, estoy yo comparando, dice el perchero es más largo y luego dice el espacio es chiquito, ¿no? Pero no hay, digamos, una relación directa entre, digamos, la longitud del perchero y el espacio que hay entre el armario y la biblioteca. ¿Ok? Eso es lo que yo puedo ver. El Marco, en cambio, nos dice, en Marco, podemos observar que mirando, él está observando, mira, esta expresión no es que yo creo, yo pienso, o sea, ni siquiera lo he mirado y yo creo que es así, sino que la expresión de Marco, cuando dice mirando me doy cuenta, o sea, él está observando, está utilizando el sentido de la vista, y aquí sí establece esa relación, porque dice, mirando me doy cuenta que el perchero no entrará en ese espacio. Está estableciendo una relación directa, está realizando una estimación visual. Se da cuenta de que ese perchero no va a ingresar, ¿no?
no va a ingresar ese perchero en el espacio que hay entre la biblioteca y el armario. Entonces, por esa razón, colegas, la alternativa B sería la alternativa correcta. ¿Ok? Muy bien, colegas. Ahora sí. Quiero agradecerles, sé que no han sido muchas, quizás hemos empezado un poquito tarde, por eso algunas se salieron, qué sé yo, pero igual la sesión va a quedar grabada. Les agradezco su acompañamiento hasta estas horas. Sé que nos hemos extendido, pero cuando se realizan, pues, estos talleres de preparación, lo que demanda más tiempo, llamémoslo así, es justamente el análisis de la casuística. Espero, sinceramente, haber sido de ayuda, haber sido lo suficientemente clara para que sigamos en este proceso, ¿no? Porque este es el análisis, o sea, hay que analizar cada casito, obviamente con una parte teórica que ha sido muy breve, ¿no? Ha sido muy breve, pero espero que si tuvieron alguna duda antes, porque yo sé que a veces hemos estado repasando, ya hemos dado los exámenes anteriores, qué sé yo, haya yo aportado para la resolución de los casos. Agradecerles nuevamente entonces y decirles que el próximo taller de inicial se está llevando a cabo el día sábado. El día sábado a las 4 de la tarde. Por el grupo también se les va a mandar el horario, todo, para que puedan ingresar, ¿ya? Y si alguna de los que están invitadas desea, ya sea para nombramiento o ascenso, participar de nuestros talleres, se puede comunicar directamente conmigo, ¿no? Para darles la información. Gracias, Jesucita. Mi número y mi nombre es Maribel Sánchez. Si están interesadas, pueden escribirme directamente a mi WhatsApp, ¿no? Que yo gustosamente les responderé y así puedan participar, pues, no solamente de nuestros talleres, sino también de la plataforma, colegas, ¿ya? Nosotros tenemos una plataforma en la cual se encuentran todas las grabaciones, todos los materiales, y que estos obviamente son colgados en esta plataforma para que ustedes puedan revisar en cualquier momento, ¿ok? Muy bien, colegas. Entonces, les deseo una buena noche. Gracias